Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria intelectual para tener esta conversación en torno a un libro tan interesante como el que ha escrito Juan María Nin. Dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino, que creo que está haciendo un papel notable en la difusión del conocimiento económico y sobre todo del estudio y el conocimiento de los últimos acontecimientos desde que estalló la crisis financiera. Estamos ante un libro muy interesante. Yo creo que lo más interesante para describirlo es una mezcla de principios e ideas y conceptos económicos aderezados con la experiencia vital del autor, que hace no solo muchísimo más entretenido y divertido el abordar esos conceptos y el entender algunas de las claves o revelar algunas de las claves de los procesos a los que hemos asistido en los últimos años, sino que además hace tremendamente entretenido el relato, porque estamos siguiendo a Juan María Nin en una serie de actividades y experiencias que son realmente valiosas y nutritivas desde el punto de vista intelectual. Yo escogí un párrafo cuando estaba leyendo el libro, que está en los primeros compases, en las primeras páginas, ya no recuerdo si en la introducción o en el capítulo anterior, pero encontré la alegría, la satisfacción de ver que en los extractos que ha difundido Deusto de la obra, este párrafo ocupaba un lugar destacado. Y dije, anda, aquí hay alguien que también ha visto lo mismo que he visto yo. Yo creo que este párrafo realmente es la síntesis, y a lo mejor me aprovecho, el legado de lo que Juan María quería decirnos con este libro. Presten un segundo de atención y ya vamos al diálogo. Dice el autor: el crecimiento económico y la prosperidad económica no son objetivos per se, sino el resultado natural de hacer las cosas bien. Cuando el marco institucional es sólido y favorable al comportamiento libre y ético, las sociedades avanzan y las economías crecen. Cuando estos sistemas se tuercen, complican o alteran de manera arbitraria por la aplicación de modelos de ingeniería social, surgen comportamientos disfuncionales. Los individuos se hacen irresponsables, los ciudadanos se convierten en consumidores, la corrupción crece, las sociedades se polarizan y los resultados conducen al estancamiento, cuando no al retroceso económico y social. Para mí, a mi juicio, y espero que los que lean el libro próximamente, si no lo han hecho ya, coincidan, para mí este es el mejor corolario posible para esta obra, y es el resumen del aspecto más nutritivo de la misma. Y una vez dicho esto, lo que me gustaría es que planteáramos un diálogo, una conversación sobre algunos de los aspectos centrales del libro. Y me gustaría comenzar, yo creo que hay varios puntos que deberíamos tocar. Uno es el crecimiento, que es el título que tiene precisamente el libro. Hoy asistimos a un desafío, no sabemos si estamos frente a un largo estancamiento, hay desafíos sobre el tema del crecimiento económico que deberíamos tocar. Otro es la crisis financiera, que deberíamos revisar, no muy detalladamente, pero lo más rápidamente posible, porque ya la estamos dejando atrás, pero algo podemos sacar en limpio de esta crisis. En tercer lugar, podríamos analizar el Brexit y la coyuntura europea. Teniendo aquí a Joaquín Almunia, no podríamos desperdiciar su conocimiento y su experiencia. Pero antes que nada, yo quisiera empezar con una cuestión previa, y es, en el libro hay principios, hay definiciones técnicas desde el punto de vista económico, pero sobre todo hay una reivindicación, y es la de la filosofía y la economía. Y el autor deja muy claro el momento en que se divorcian de alguna manera la filosofía de la economía y empezamos a acudir a una economía mucho más técnica, mucho más numerológica, etc. ¿Es necesario que los principios vuelvan a la economía, Juan María? Sin duda, y con el permiso de todos vosotros y como introducción, pues reclamo también el agradecimiento a la casa que nos acoge, a la Fundación Rafael del Pino, que hace un trabajo extraordinario, a la confianza de Planeta. En mis conversaciones con Planeta hubo ese momento mágico, ¿verdad, Roger?, cuando dijo: mira, Juan María, este libro que has planteado es inhumano. Dije, pues ya tenemos el libro, ¿no? Si es inhumano, ya sabemos que tenemos algo que merezca la pena. Luego lo he perfilado mucho gracias a la sabiduría y la experiencia de Planeta, y también el permanente acompañamiento de Thinking Heads, que está hoy con nosotros, ¿no? Dicho esto, unas gracias especialísimas a ti, Joaquín. Joaquín Almunia comparte conmigo una base de formación que nos impregna a todos, que es la Universidad de Deusto,
y ese ambiente en el País Vasco tan interesante, al que también hago referencia en la introducción del libro, y la vocación internacional y europea, ¿no? Joaquín Almunia ha sido para mí siempre, y él lo sabe, y tenemos alguna anécdota de hace décadas, y perdón por lo de décadas, una referencia que en la vida es necesaria, una referencia de recto comportamiento, de persona cabal, de excelente profesional, y por lo tanto cuando se planteó la presentación del libro me pareció que además, conocedores los dos de nuestras discrepancias ideológicas, nada más ejemplar y más entretenido pues que poder tener una conversación sabiendo que coincidimos en todo lo fundamental, también aportando los matices correspondientes. Muchas gracias, Joaquín, persona, como digo, querida y admirada. Y muchas gracias, John, por supuesto también, no es un conocimiento de décadas, pero por acompañarnos hoy aquí. Para ir directamente a tu pregunta y como introducción, el libro es un libro fundamentalmente ideológico, es decir, el libro tiene una estructura, una columna vertebral ideológica, y por lo tanto se desarrolla sobre la base de unos presupuestos y de un sistema de pensamiento que yo comparto en su generalidad, que es un sistema de pensamiento europeo. Es un sistema de pensamiento organizado fundamentalmente desde la escuela de los grandes economistas españoles, de la escuela de Salamanca, y como tal pensamiento y entroncando con el mundo de los jesuitas, y hay que entender el contexto histórico, es un pensamiento económico de valores y por lo tanto con fundamentos éticos. A partir de aquí, ese pensamiento, yo llamo europeo, entronca con la escuela austríaca, y tenemos a Hayek en la entrega del premio Nobel agradeciendo a la escuela de Salamanca su tronco de valores, y por lo tanto un sistema de análisis de la realidad económica y social que en Europa pues hemos venido a llamar liberal, y yo soy un liberal y ejerzo como tal, y en Estados Unidos libertarian. El libro sobre ese tronco de análisis de la realidad, es decir, ¿qué nos ha pasado?, que es la primera pregunta. La segunda, ¿estamos a salvo? ¿Are we safe?, que es una pregunta muy anglosajona. Y tercera, en ese entorno de qué nos ha pasado y si estamos a salvo, ¿cuál es la fragilidad actual del sistema?, incorpora de una manera interesada y legítima por mi parte acontecimientos de la historia que refuerzan los argumentos teóricos que utiliza el libro para el análisis de la realidad. Y finalmente, de una manera mucho más modesta, el libro, también para facilitar al lector y también porque es consecuencia de una pregunta que yo he recibido mucho, sobre todo de las personas jóvenes y de las nuevas generaciones a quien va dirigido, en mi experiencia, ¿qué ha pasado? Aporto algunas anécdotas siempre simpáticas o importantes de mi vida profesional, sobre todo internacional, para reforzar también el tronco argumental. Es un libro, por lo tanto, contrarian. Yo tengo formación anglosajona. Es un título que dice cosas que pueden resultar antipáticas, pero creo que es muy conveniente en estos momentos de un pensamiento y de unos sentimientos muy único, donde la disputa de las ideas y por lo tanto la disputa intelectual está muy ausente, y donde la discrepancia está castigada. El pensamiento único no es bueno, y este libro discrepa, y discrepa con un sistema y con un sistema ideológico y con unas prácticas que han llevado a nuestras sociedades al punto máximo de desarrollo. Es cierto que con algún problema, pero ha sido porque se han hecho algunas cosas mal. El libro, por contra, siendo muy duro ideológicamente, también para llevar la contraria a los tiempos actuales, es un libro que expresamente es extremadamente, y digo extremadamente, respetuoso con las personas y con las instituciones. Es un libro que ha buscado, pese a la discrepancia o la no coincidencia, o como es en mi caso, al conocimiento de errores graves cometidos, y quién no comete errores a nivel individual e institucional, que respeta, e insisto, personas e instituciones. Porque es sobre la base del respeto de las personas y de las instituciones como se evita el riesgo moral de adscribir o extender los errores de algunos al conjunto de la sociedad. Examinemos las cosas en sus justos términos y seamos positivos en el análisis de los errores. Esa columna vertebral del libro, ese sistema de aproximación ideológica, un poco fuera de moda en estos momentos, y ese sistema de valores,
son los instrumentos que han permitido pues, escribir un libro y dedicarlo, como digo al principio, fundamentalmente a las nuevas generaciones para, como me ha dicho más de un periodista, que es muy fuerte lo que he dicho, pedir disculpas por la apropiación del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que en parte, hay que ser cuidadoso con el lenguaje, estamos haciendo en estos momentos. ¿Por qué lo hacemos? Puede ser un tema de largo debate, pero sí estoy convencido que estamos apropiándonos de una parte del futuro que no nos corresponde a nuestros hijos. Eso es una de las tesis centrales de tu libro, que el legado que se está dejando a las futuras generaciones es la deuda, un endeudamiento enorme, y además se está condenando a generaciones de mileuristas que tendrán que afrontar el coste de pagar esta deuda. Tú que has leído el libro, Joaquín, ¿lo ves igual o hay aquí algún sesgo del autor? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos vosotros, a la Fundación, a la editorial Planeta, a Thinking Heads y, por supuesto, al autor, a Juan María, al que, como él ha dicho, nos conocemos de hace mucho tiempo. Nos conocimos en Bruselas, por cierto. Aunque hemos estudiado en el mismo sitio, él es más joven que yo, y nos conocimos donde todo el mundo tiene que pasar alguna vez en su vida, que es Bruselas. Claro. Yo reincidí, pasé 2 veces, después he estado unos cuantos años. ¿Cómo veo el libro? Primero, ha hecho un trabajo inmenso. Parece mentira que haya sido banquero durante mucho tiempo. Parece que ha sido profesor de economía en una universidad durante toda su vida, ¿no? Porque tiene muchas lecturas que son citadas y son desmenuzadas y analizadas en el libro. Tiene una construcción intelectual. Él ha hablado de ideología. Yo no me iba a atrever a hablar de ideología, pero sí, es un libro ideológico. Y hay, en esa vertiente ideológica del libro, pues hay cosas que compartimos. El liberalismo político, los valores de una sociedad moderna, de una economía de mercado, de una democracia liberal, todo eso, por supuesto, son elementos coincidentes de nuestro esquema de ideas y de valores. Y hay otra parte de su ideología que es el liberalismo económico llamado neoliberalismo o liberalismo de doctrina de la escuela austriaca, antes de que se inventase el término neoliberalismo, que no comparto. Por eso, si vamos luego paso a paso, el crecimiento, la crisis financiera, incluso la visión de la Unión Europea después del Brexit o en espera del Brexit, pues iremos viendo en qué coincidimos en muchas cosas y en qué no coincido con el autor, lo cual es algo querido por el autor, porque él mismo dice que el libro es un libro para provocar, es un libro para exponer toda una serie de ideas y de planteamientos y obligar o incitar al lector a que piense cuáles son los suyos. Pues sí, yo tengo en algunos casos planteamientos muy diferentes a los de Juan María, pero primero los tiene que exponer él, que es el autor. Vamos a contrastarlo. ¿Cuál es la tesis central esta del legado que estamos dejando a las generaciones futuras? ¿En qué se sustenta tu afirmación? Mi afirmación se sustenta en lo siguiente, ¿no? Nosotros hemos agotado un ciclo largo. Porque en las escuelas de negocios a uno le enseñan que hay que endeudarse. Efectivamente, y yo lo que enseño en el libro es que hay que recuperar el capitalismo. Es decir, eso es una de las cosas lo que vengo a decir en el libro es que hay que salir del deudismo, y paso a explicarme, para entrar en el capitalismo, ¿no? Esos valores de nuestros padres, de pasadas generaciones, de la austeridad, del ahorro, de la fortaleza del largo plazo, del dinero sólido y, por lo tanto, del recto comportamiento ciudadano, que, vuelvo a decir, como tal recto comportamiento ciudadano y de valores, produce un crecimiento económico mesurado y ajustado a las posibilidades reales de la economía. Apalancar el capital de máximos, y ahora voy a la tesis central del libro, del porqué de la crisis, no conduce más que a la exuberancia irracional, al consumismo desmedido, a la alienación. Yo en el libro uso la terminología marxista también, porque, como explico en el libro, cuando era joven compraba este tipo de libros, los compraba en Londres, al lado de Paddington, en una People's Bookshop, y además lo señalo, digo, librería del pueblo, ¿por qué? ¿No? Todas las demás lo son, y jamás los leí, porque me parecían aburridísimos y tenía otras cosas que hacer mucho más entretenidas. Pero sí que de mayor, en algún momento, pues he decidido enredar y pasar un rato con ellos, y por lo tanto hablo de cabalgar el tigre, o hablo de la alienación de los ciudadanos en consumidores protegidos y menores de edad, y además atados, encadenados, en terminología provocativa, por la deuda. Pero vayamos al diagnóstico serio. A mí me parece que en el análisis de la crisis es fundamental
el que reflexionemos sobre si, y creo que sí, hemos agotado un ciclo largo. La vida, las personas, la economía tienen ciclos. Es un ciclo largo de 50 años. Si queréis, en la manera de formular las cosas y sobre todo en la historia, como nos enseñaron, se le puede poner una fecha, que es Bretton Woods, ¿no? De Bretton Woods a esta parte hemos tenido un crecimiento extraordinario, un crecimiento económico, un crecimiento social muy importante, pero que a medida que íbamos agotando este ciclo de 50 años, aquellas palancas más importantes que han fundamentado este crecimiento, y una de ellas ha sido la excitación al consumo, la otra la aplicación de recursos monetarios extraabundantes derivados del sistema de reserva fraccionaria, pero también de incentivos subsecuentes por parte de bancos centrales con tipos de interés artificialmente bajos o con inyecciones monetarias. A medida que esto se fue prolongando en el tiempo, algunas palancas de crecimiento y muy especialmente de competitividad, que es la clave, como fueron la demografía y el expolio de la naturaleza, el expolio ecológico, se fueron agotando. Y a medida que esto se agotaba, vimos cómo la política monetaria, la ingeniería financiera y la ingeniería social iba añadiendo queroseno para mantener el crecimiento. Y ese queroseno, esa gasolina, y sería una larga conversación, pero básicamente es política fiscal y política monetaria, lo que terminó produciendo es un primer aviso muy serio en el año 2000, que es la burbuja tecnológica, una reacción, si queréis, institucional, gubernamental, de flexibilidad de tipos de interés, de flexibilidad del shadow banking, de inyección monetaria, y de ahí se pasó a una efervescencia, a un burbujeo muy importante que terminó repercutiendo sobre todo en Estados Unidos, con un sistema financiero frágil y debilitado por una desregulación de una gran burbuja inmobiliaria. La situación lo que mide es el momento máximo en la historia de deuda y el momento mínimo de capital respecto de los assets, los activos que tenemos en el año 2008. Y por lo tanto es una deuda que deviene en impagable, y deviene en impagable porque la competitividad del sistema, la productividad del sistema, no puede con esa deuda. Eso se percibe como tal, estalla la burbuja inmobiliaria y colapsa el sistema financiero. Los que estuvimos, Joaquín estaba también, en octubre del 2008, en la reunión del Fondo Monetario Internacional, sabemos, y se ha formulado así, que estuvimos en el abismo. Y en ese momento es cuando la fragilidad del sistema asoma con toda su potencia y donde la sociedad percibe, la sociedad de los ciudadanos, la sociedad institucional, la pública, que el abismo es inminente porque cae todo como un dominó. ¿Por qué cae como un dominó? Porque hemos pasado de una base sólida de capital a un exceso de deuda, de una base sólida de ahorro a un exceso de deuda, de unos tipos de interés reales que permiten depurar las malas inversiones de la economía, unos tipos de interés artificialmente bajos, y por lo tanto se acabó el ciclo de deuda. Se acabó el ciclo de deuda, con todas sus cosas buenas, por los excesos de la parte final. Y entramos en un ciclo corto, y termino con esto, que es el de una intervención extraordinariamente valiente, sabia, que yo he vivido en directo, de decisiones muy arriesgadas, donde los bancos centrales responden inmediatamente a las decisiones políticas, y el G20 del 2009 es clave en este sentido, alumbrando un ciclo corto. Hemos acabado el ciclo largo y el ciclo corto es una política monetaria heterodoxa, un quantitative easing como no se había visto nunca en cantidad y en intensidad, y una bajada de tipos de interés al infierno para poder pagar la deuda como se pueda, para poder inyectar algo más de actividad a la economía, algo más de velocidad a la circulación del dinero, etcétera, etcétera, y que se resume en un ciclo corto en el que estamos, que es una compra de tiempo, lo más valioso que podíamos tener en el 2008. No caemos en el abismo y compramos tiempo. Y en esa compra de tiempo, que es el ciclo corto, estamos atrapados. Estamos atrapados porque, primero, si hubiera una nueva caída del sistema, la política monetaria heterodoxa está agotada, por definición. Dentro de 3 años no quedarán papelitos que comprar y la política fiscal está al límite de lo razonable en la gestión y el trasvase del mundo privado
al mundo público, porque tiene que haber las dos cosas. Entonces, en esa compra de tiempo, Estados Unidos ha hecho muy bien los deberes, ha vuelto a regular el sistema financiero, ha capitalizado el sistema financiero, ha saneado la industria, ha corregido el déficit presupuestario, ya han hecho los deberes. Y muy cuidadosamente y muy profesionalmente la Reserva Federal, con experiencias adquiridas de otras salidas de crisis, está recuperando tipos de interés naturales, reales, y está empezando a corregir y, por lo tanto, a desmontar el quantitative easing. En Europa no tanto, pero también es cierto que en la compra de tiempo tenemos 2 o 3 años más. La respuesta es, en ese final de ciclo largo y en ese ciclo corto de política monetaria extrema en la que estamos atrapados, lo que de verdad pesa sobre nosotros es el capítulo de deuda más alto acumulado en los últimos 5.000 años de historia, que se soporta con unos tipos artificialmente bajos. Pensemos en el presupuesto español. Es que son casi 40.000 millones de euros de presupuesto de servicio de la deuda, 20 veces el presupuesto de justicia. Es que son 19 y pico. Oiga usted, me da igual, aunque fueran 15. ¿Tiene algún sentido de cara a las nuevas generaciones que en un país como el nuestro paguemos 20 veces de dinero público para atender la deuda el presupuesto de justicia? Ninguno, no tiene sentido. Entonces, la deuda acumulada está al extremo y la pérdida de competitividad del sistema es tan grande que la salida más practicada por todos es Larry Summers, que es una persona que ha hecho una evaluación muy inteligente, yo no coincido con él, y dice, pues, 20 años, ¿no?, de estabilidad y de travesía del desierto. Secular stagnation, ¿no? Pero bueno, en el libro se plantean otras salidas. Vamos a ver si, Joaquín, le hace sentido todo lo que has contado. Bueno, en parte hay elementos en los que no puedo sino estar de acuerdo y en parte hay elementos en los que o discrepo en la valoración o echo en falta elementos de juicio para explicar qué nos ha pasado. Claro. Vamos a ver, en el ciclo largo yo pondría un punto intermedio de ese ciclo largo. Nos explicaban allí en Deusto, de lo poca economía que nos explicaban, era que Kondratiev decía que los ciclos eran de 50 años. Bueno, ahora el Bretton Woods es el año 44, 50 han pasado ya, unos cuantos más. Y hay una fase intermedia, que es el año 71, cuando Estados Unidos declara la pérdida de relación entre el valor del dólar y el oro, cosa que tú citas en el libro, que es un elemento muy importante que generó inflación, y 2 años después, crisis del petróleo, con una subida enorme de los costes que dejan a la industria de los países avanzados en una situación muy complicada. Eso frena la economía porque además los gobiernos de la época hicieron una respuesta horrible, mucho peor que la que han hecho los gobiernos a la crisis del 2008, y se genera la estagflación. Y eso fue un periodo durísimo en los años 70, y la respuesta a ese periodo durísimo fue la política económica, por llamarla así, de Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Y la otra parte, la segunda mitad del ciclo largo, y conecta con la crisis que inicia el ciclo corto, tiene que ver con esas políticas de finales de los 70 y de los años 80 de Carter y Reagan. Porque entonces se establece una especie de... se abre una tijera donde, por un lado, los gastos públicos y privados siguen su curso, las economías siguen creciendo, a veces con más crecimiento real, pero en todo caso crecimiento nominal de las economías, y en cambio los impuestos se estancan. Siguen creciendo, pero muchísimo menos que el gasto, sea de consumo o de inversión. Y ahí se abre una oportunidad para la deuda. Y la oportunidad para la deuda, que ha crecido desde entonces de una forma espectacular y muy preocupante, es una oportunidad para un desarrollo excesivo del sistema financiero. Y yo he echado un poquito en falta tu crítica al sistema financiero en sentido amplio. No me refiero al banco, a la CaixaBank o al Banco de Sabadell, no, en sentido amplio, el sistema financiero, porque un elemento de la crisis que genera el ciclo corto, al que tampoco te refieres demasiado, yo estoy de acuerdo con los problemas de capitalización de la banca, todo eso podemos hablar después, coincido bastante con tu análisis. Estoy de acuerdo con la necesidad de la regulación. Seguro que en esa avalancha regulatoria en Estados Unidos y en Europa
Ha habido excesos que hay que corregir y modular, es normal, y estoy de acuerdo contigo en la defensa que haces del bail-in, de que antes de ir al bolsillo del contribuyente a pagar todos los desastres del sistema financiero, se pase por el bolsillo de los accionistas, por el bolsillo de los bonistas, etcétera, etcétera. Pero me falta otro elemento, que es la macroeconomía. Porque los desequilibrios macroeconómicos que tenía el mundo en el año 2008, el año anterior solo se hablaban de los desequilibrios chinos, que tenía un excedente de cuenta corriente tremenda y entonces prestaba dinero a quien tenía un déficit enorme, que eran los Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos había crecimiento fácil porque se lo estaban prestando los chinos por un enorme excedente de balanza por cuenta corriente, por un enorme esfuerzo inversor. Consumían poco e invertían muchísimo y tenían ahorro de sobra para dárselo a Estados Unidos muy barato. Tiraron abajo los tipos de interés. No solo el Banco Central Europeo y mucho menos, como dices así de pasada en el libro, la quiebra de la disciplina fiscal de Maastricht es la generación de oportunidades para los que quieren aumentar la deuda. No tiene que ver una cosa con otra. Sinceramente no tiene. Yo creo que los desequilibrios globales, que ahora los estamos sufriendo en Europa, dentro de la zona euro, Alemania tiene un excedente de balanza por cuenta corriente enorme, el 8% de su PIB, en términos relativos y absolutos, mayor que el que tenía China antes de la crisis de Lehman Brothers, y los países que teníamos un déficit por cuenta corriente enorme lo hemos ajustado y ahora resulta que exportamos ahorro al resto del mundo, contribuyendo a bajar los tipos de interés a través de un sistema financiero irracional. Y no soy yo quien ha utilizado la palabra irracional primero, fueron dos economistas americanos y tú mismo en muchos casos. Por lo tanto, la demanda hay que tenerla en cuenta y la macroeconomía hay que tenerla en cuenta. Porque, y acabo con esto, está bien criticar los excesos de política monetaria, coincido bastante. Es difícil salirse ahora del quantitative easing, le va a ser difícil a Estados Unidos y nos va a ser difícil a nosotros. Es fácil también estar de acuerdo con que no se puede vivir a base de desequilibrios fiscales, déficits y endeudamiento público, porque eso tiene sus límites, lo sabemos, lo hemos sabido en España a lo largo de la crisis perfectamente. Pero bueno, entonces, ¿cómo se crece? Sin política monetaria recogiendo velas, y sin política fiscal que contribuya a la demanda agregada, ¿cómo se crece? Pues mira, porque estamos hablando de un crecimiento racional. Claro que sí. Y yo estoy de acuerdo contigo en que hay que ir a un crecimiento racional. Hay que ir a un y crecimiento. Con cómo defines el crecimiento racional, en una tabla de esas para explicar los argumentos que utilizas, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo? Lo que no vamos a hacer es reproducirle la tabla a todos estos queridos amigos. Pero es que no dices cómo en la tabla. Pero sí, sí recuperar en lo que dices, que efectivamente en el libro yo tomo como capítulo muy importante en ese ciclo largo. Por cierto, Kondriatev fue fusilado por Stalin cuando se negó en el final de ese ciclo largo a aceptar el final del capitalismo, cosa que hicieron con cierta facilidad Keynes y otros economistas de escuela participada, ¿no? Pero en ese ciclo largo, efectivamente, yo creo que hay, y para eso está la historia, hay un momento central que es cuando Nixon, en Estados Unidos, desvincula definitivamente el dólar de cualquier referencia externa. Quedaba un vínculo con el patronoro. Yo no soy un liberal que defienda la recuperación del patronoro, pero sí que admiro el Bitcoin como moneda que lo emula y como el nuevo ámbito de libertad ciudadana, fuera lo que es la emisión de papel fiat, papel simplemente basado en la confianza política de los ciudadanos en sus gobiernos, y esa desvinculación de Nixon, que me interesa mucho resaltar y que te agradezco que traigas a colación, se señala en el libro como un punto de quiebra en el ciclo, ¿no? Porque desata definitivamente la libertad absoluta de los gobiernos. Otra cosa es que se utilice esta libertad o no con seña, con acierto, y además cómo se debe utilizar o no, ¿no? Bueno, el dólar se ha devaluado un 97% y a partir de ahí ha pasado todo lo que ha pasado. Pero eso, como decimos, Joaquín, no desvirtúa el que en la visión de la crisis claramente hay un episodio en el 2008 que nos sirve para marcar un momento en la historia de la economía que dice: hasta el 2008 hemos venido como hemos venido, esto se había trancado, es cierto que Reagan y Thatcher, con sus políticas y con una fiscalidad desacompasada
a las inyecciones que se produjeron de deuda, pues producen una gran capacidad del sistema financiero, pero también, en este sentido, decir, como se explica en el libro, que yo soy muy partidario de avanzar en la construcción en Europa de un mercado de capitales para financiar la actividad y, sobre todo, la actividad empresarial mucho más potente. Es decir, yo creo que el sentido común nos dice a todos, y me da igual que sea el 70, que el 80, depende a quién se lea, que la financiación del sistema económico, me da igual que sea el comercio, que un autónomo, que una pyme, que una gran corporación, en Europa dependa del crédito bancario. Esto es insano para el sistema financiero, no es bueno porque es una dependencia mutua y si el mundo va mal, le va mal al sistema financiero y desde luego es muy contraproducente para los clientes del sistema financiero ese nivel de dependencia de algo tan frágil como es el sistema bancario y además tan concentrado en determinadas instituciones. Creo que la crisis también nos ha enseñado mucho y nos va a enseñar mucho a desarrollar de cara al futuro en algo que yo valoro mucho y es una aportación al crecimiento, no solamente una palanca o una stepping stone, una piedra de toque mucho más importante en términos de capital y de ahorro y por lo tanto en tiempos de desarrollo económico mucho más pausado, y ahora voy a la afirmación final de la que discrepa todo el mundo, pero que a mí me entretiene mucho y además en la historia se ha dado, y como consecuencia de ello un mercado de capitales que sea capaz, más allá del crédito bancario, de financiar capital y deuda a largo plazo y por lo tanto de construir proyectos de creación de valor a largo plazo y por eso también en el libro critico las presentaciones de resultados trimestrales por la presión que meten en el sistema o una contabilidad rabiosa a valor de mercado porque es absolutamente procíclica, para bien y para mal. Por lo tanto, creo que tenemos que moderar determinados aspectos llamados de valor de mercado y del sistema de financiación. ¿Y eso a dónde nos puede conducir? Pues nos puede conducir a una situación que es negada, pero el libro pretende hacer pensar, y es que yo creo que tanto por demografía como por acumulación de liquidez, como por ahorro, podríamos vernos atrapados en una situación diferente, que sería una situación muy interesante de deflación con crecimiento. Entonces dice, hombre, el crecimiento del ciclo de los 50 años, sé que me ibas a poner esta cara y no hay un lector del libro que no lo haya puesto, pero para esto está el libro, ¿no? Para proponer cosas que parecen chocantes, pero que también se han dado en la historia, ¿no? Me parece recordar a finales del 19 en Estados Unidos. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no un crecimiento con deflación, donde los precios, gracias a ganancias de productividad, pues van bajando? Fijaros que en el fondo un automóvil hoy vale mucho menos pues que hace 50 años o que hace 70 años, no digamos un frigorífico o un teléfono, ¿no? Pues un crecimiento con deflación, donde se crece, los precios van bajando por las ganancias de competitividad y por lo tanto evitamos esa situación tan injusta, volviendo a ser provocador, como es una muy querida y muy deseada gran inflación que corrija la deuda y que en la corrección de la deuda pues equivalga en parte, solo en parte, pues a un impuesto sobre los ciudadanos más fácil de digerir que un impuesto directo que tiene mayor visibilidad. Crecimiento con deflación es muy heterodoxo, pero insisto que es un libro de ideas. Yo no soy nada inflacionista, yo creo que la inflación es un impuesto que pagan los débiles, pagan los pensionistas, los salarios bajos, la gente con poca capacidad de poder de compra y que sufre muchísimo directamente en su bolsillo y en sus condiciones de vida, pero lo del crecimiento con deflación es todavía peor. Es peor. Es todavía peor porque eso es una recesión de caballo. O sea, antes citabas tú a Larry Summers, que es verdad que ha rescatado la idea de Alvin Hansen del año 30 y tantos del estancamiento secular. Sí. Y hay en el blog que tiene un profesor de Berkeley muy listo y muy entretenido, además en cómo cuenta las cosas, que es Bradford DeLong. Correcto. Brad DeLong tiene un blog donde recoge las tres versiones del estancamiento secular, una de un economista que ni me acuerdo cómo era su nombre, de principios del siglo XX, otra Hansen, que es la conocida del año 30 y tantos, y ahora Larry Summers, pero dice Bradford DeLong, pero desde que Larry Summers en 2013
escribió por primera vez sobre el estancamiento secular, fijándose en que el tipo de interés de equilibrio era negativo y que la política monetaria no puede hacerse con tipos de interés negativo, salvo con quantitative easing y todas estas cosas. Entonces dice, después han opinado Ben Bernanke, que dijo que era por un exceso de ahorros, y lo dijo antes que Larry Summers. Ken Rogoff, de Harvard, que dice que es por un exceso de deuda. Estaría contigo. Otros que dicen que es por la falta de rentabilidad de los proyectos de inversión, porque el avance tecnológico lleva a esos precios bajos en tecnologías que ya dispone todo el mundo de ellas y todo el mundo puede fabricar, y en muchos países del mundo con costes mucho más baratos que los nuestros, y entonces hunde precios y entonces no hay inversión, y entonces empieza un ciclo recesivo que se autoalimenta, ¿no? Hay todavía cita más versiones del estancamiento secular. De todos ellos se sale con ideas sobre cómo reabsorber el exceso de endeudamiento. ¿Estamos de acuerdo? Que no se puede hacer perdonando a todos los que se han endeudado, ni se puede hacer poniéndose firme en la puerta del acreedor y decir, aquí no pasa nadie, o me pagan ustedes o yo no abro a nadie la puerta, porque entonces no cobrará el acreedor y el deudor se extinguirá por inanición. Los banqueros sabemos eso. Por eso hay que empezar con la reestructuración, el reprofiling, alargar plazos, mejores condiciones, periodos de carencia. Y está muy bien lo que dices sobre los desahucios, porque en España ha sido una situación terrorífica. Eso no se ha visto en otros países de Europa. En Estados Unidos está la dación en pago, que lo utilizaban con las hipotecas subprime, y en España se ha hecho una política de desahucio, y me temo que todavía se sigue haciendo unas ejecuciones de desahucios que son brutales, y que el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea ha dicho que no es compatible con los valores europeos. Pero para salir de la situación de muy poco crecimiento hay que tener demanda. Y los de tu cuerda ideológica, que me caen bien en una serie de cosas, porque en una serie de cosas tienen razón, es mutuo. No les gusta mirar a la demanda. Y a lo largo de todo el libro defines también los años del ciclo corto, estos años de la crisis terrible, como años inflacionistas. Y yo no veo la inflación por ningún lado. Potencialmente y deseablemente inflacionistas. Que seáis muy breves. Eso te ha venido de tus conversaciones con Merkel, que te ha metido el virus. Me ha metido el virus. No hay nada de inflación aquí. En cualquier caso, Joaquín, hablábamos de crecimiento con deflación, no de una estabilización secular. Pero es como secular, decir riqueza sin dinero en el bolsillo, ¿no? Bueno, es posible, ¿por qué no? ¿Cómo? Patrimonio. Pero bueno, esa es una larga conversación. Yo os voy a pedir que seáis muy breves, porque hemos comido casi el tiempo del público y nos quedan algunas cosas. Caramba. Ha hablado Joaquín de Merkel. Sí. ¿Cómo es la historia del rescate, de la famosa operación del rescate? ¿Cómo es que la canciller alemana llama a un banquero español a Brasil y le dice que... ¿Cómo se hace para estar a ver a la canciller en 24 horas? Pues mira, yo no sabía muy bien el porqué, pero me lo ha contado Joaquín, que sabe muchas cosas, sí, y por eso verdad. está aquí. Yo he sido testigo. Hace unos minutos, ¿no? Pero sí que yo he estado callado respecto de esto, que no es una anécdota, es un hecho muy importante estos años, primero por natural discreción, pero también a la hora de publicar el libro me ha parecido un episodio que pasado estos años pues, se podía contar, ¿no? Y sobre todo contado cómo es el episodio, una vez más en el libro, en términos de gran amabilidad y de respeto con las personas que en aquel momento intervinieron, y además haciendo un ejercicio positivo de alabanza del presidente de gobierno Rajoy, lo cual me complace mucho porque parece que en estos momentos pues, no está bien hablar de las personas que gobiernan, etc. ¿Dónde surge esto? Y lo cuento en 2 minutos. Me ha gustado, y Joaquín lo sabe, y hacía referencia a nuestras coincidencias en Bruselas, después me formé en el Reino Unido y siempre he tenido una fuerte actividad internacional. Me ha parecido que estar fuera de España era muy atractivo y he sido presidente de la Fundación Estados Unidos, estuve en el equipo que negoció la adhesión de España al mercado común, con Leopoldo Sotelo, con Pedro Solbes, con Matías Rodríguez Enciarte, Luis Sánchez Merlo, Carlos Fernández Lerga, que prologa el libro conmigo y que está acá y que también se lo quiero agradecer expresamente, de aquel equipo inicial tan potente, Luis Martos, que nos acompaña también, Carlos Abella, gente que estábamos muy europeos en aquellos momentos. Entonces, fruto de esto, yo he estado durante una serie de años atendiendo un foro de trabajo
muy importante que existe desde el año 46, que es Bilderberg. Bilderberg, que es un foro muy serio, muy de trabajo y muy privado. Muy secreto. No, es un foro en el que la regla de Chatham House, y por lo tanto... Lo que ahí se habla, ¿no se puede contar? Se pueden contar las ideas, lo que no vale es decir quién ha dicho qué y por qué se ha dicho. Y por lo tanto en el libro, que podría... me ha dicho Planeta que es un superventas el libro, y yo estoy muy contento. Si yo cuento las cosas que he vivido en Bilderberg, bueno, pues mi patrimonio aumentaría considerablemente. Pero hay que ser respetuoso con las reglas, ¿no? Es un foro muy privado y eso permite trabajar mucho. Entonces, ese junio del año 12, el viernes por la noche, el presidente Bilderberg me dice: mira, Juan María, por primera vez desde el año 46, mañana sábado, que siempre hay 3 horas de descanso y que ha sido tradicional, vamos a suspender el descanso del sábado. Bilderberg es muy intenso de trabajo, se trabaja en una sala, sentado, en un pupitre, no hay pasillos más que cuando toca, que son en los descansos breves, ¿no? Me dijo, y mañana tienes que intervenir tú porque tenemos una situación muy complicada con el euro, muy complicada porque en 15 días hay que intervenir sobre Grecia. Joaquín es testigo, ejecutor y presencial de todos estos temas. El capítulo español es clave y antes de Grecia toca España y has visto lo que ha pasado en el debate de hoy. Entonces yo, el viernes por la noche, pues de cenar, y en esa cena hubo una anécdota muy importante, hago una reflexión de cómo enfocar un debate en un ambiente muy complicado y muy contrario a España, al sistema financiero español, muy contrario a todo, ¿no? Y se detectaba claramente, nadie te pega, pero bueno, oye, España va a acabar con el euro casi. Y el punto de partida del debate era, oye, estamos todos de acuerdo en algo que es cómo funciona la realidad en el sistema financiero, que la percepción de la realidad del sistema financiero español es que necesita, en términos de capitalización, un mínimo de 150.000 hasta un máximo de 260.000 millones. Y eso está en los informes de los bancos de inversión, de las agencias de rating, de las agencias gubernamentales y tal. 2 puntos, por simplificar: si en España hacen falta 150.000 millones como mínimo para capitalizar ese sistema financiero que ha quebrado en parte como consecuencia de la caída del valor de los activos, ni los mecanismos europeos estaban preparados, ni la capacidad de gestionar en los parlamentos europeos un préstamo a España de este calibre era fácil. Y si se conseguía más, había que hacerlo al Tesoro y eso incrementaba el déficit. Por lo tanto, había una adscripción de responsabilidades en general a España y, sobre todo, había un sentimiento de nos habéis metido en un follón, habéis quebrado el sistema financiero, no tenéis dinero para esto, porque al final, tomando café, el de al lado te dice este tipo de cosas y nos vais a hundir el euro. Oye, no es para tanto. Entonces yo el viernes por la noche, y perdonad que me extienda un poco, construyo una ponencia para el sábado moral. Una ponencia moral, es decir, a mí lo que me parece es que salir a la palestra en un foro como el y decir, mire usted, tengo 30 años de experiencia en banca, soy bastante trabajador, conozco bien a la competencia y le digo que la factura es X. No tiene ningún sentido. Entonces hubo un debate muy importante donde el primer punto fue siempre muy complicado y algo que está fuera del alcance de las personas, que son los tiempos, ¿no? Si domináramos los tiempos, esto sería extraordinario. Entonces el primer punto fue... Ha mirado el reloj. Analicemos, pero termino porque lo de Washington me sirve para Merkel. El ciclo económico español no es el europeo, es decir, cuando en hay que flexibilizar Maastricht, nosotros crecemos y franceses y alemanes no, como digo en el libro, y evidentemente no es un factor único, Joaquín. Ustedes nos meten un tipo de interés real negativo en España y yo, que soy banquero, veo a toda la banca europea llegar a España a dar préstamos al inmobiliario. No ha quedado ni uno, han quebrado todos en España y en sus países. O en el año 2008 hubo alguien que dijo que íbamos a pasar a Francia y que habíamos pasado a Italia y España crecía. El ciclo económico, los tiempos, por lo tanto, no me mire usted en su momento de su ciclo y diga, yo ahora estoy bien, he hecho los deberes y usted sigue muy mal, digamos, oiga, cuando yo estaba bien usted estaba mal, cuando usted esté mal yo estaré bien. Y hay una discusión de tiempos y de ciclo económico. La segunda discusión, que es muy importante, que yo planteé en la reflexión del viernes, llevé 3 ideas solamente, la segunda discusión fue, oiga,
nosotros en España somos gente cabal y conocemos los errores que hemos cometido. ¿Qué me dice usted? Conocemos nuestros errores y yo conozco los suyos, pero hoy no estamos aquí para hablar de los suyos. ¿Quiere usted que hablemos del sistema financiero en Estados Unidos? ¿Hablamos del Reino Unido? ¿Quiere que le cuente lo que ha pasado en Bélgica o prefiere hablar de Italia? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, el segundo punto fue, sabemos en lo que nos hemos equivocado en España. Como me dice algún amigo mío, oye, pero esto, sobre todo cuando llegamos al tercero, le digo, esta es una base de negociación. Esto es una base de negociación y de conversación. Y yo le digo que la administración española, los políticos españoles, el sistema financiero, la sociedad española es igual de madura y de respetable que la suya, y como sabemos en qué nos hemos equivocado, tenemos la oportunidad de mejorar. Y tercer punto de discusión en Washington, muy importante. En España no hay fraude. Oiga, ¿qué me dice usted? Mire usted, coja desde la primer euro de las ayudas a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, las ayudas a infraestructuras, siga usted esos euros. Hay un sistema de trazabilidad, de continuidad y de todo lo demás, y dígame dónde ha habido un solo euro de fraude. Y si no hay fraude, el ciclo temporal es diferente y además resulta que conocemos los errores, tenemos una solución, ¿verdad que sí? Oiga, es que hemos perdido una fortuna. Pues sí, oiga, invirtió usted en un edificio en Paseo de Gracia en Barcelona, he leído en su análisis que el inmobiliario en España vale cero, pues mire usted, ha perdido dinero, pero perder dinero o equivocarse no es fraude, no hay fraude. Hubo una terrible discusión, hubo posiciones extremas y yo al final terminé diciendo, y si me piden una cifra, el Banco de España conoce muy bien al sistema financiero español, hacen falta 50.000 millones para una serie de instituciones, ni para los bancos ni para otras cajas, para una serie de instituciones que han cometido errores. Y la sorpresa es que yo el lunes estaba en Sao Paulo a primera de la mañana porque una institución brasileña había invertido en el banco y yo soy de tocar, a ver, quiero ver a este que ha invertido, verle la cara y preguntarle qué hace invirtiendo en el banco, ¿no? Un brasileño me parecía una cosa estupenda, pero que había que averiguar. Y recibo una llamada y me dicen, mañana a la 1:15 le espera Madame Chancellor en Berlín. Entonces es cuando yo cuento en el libro, me llamo al ministro de Economía y le digo, mira, yo no pinto nada en esto. Y me dice, tú llama a la vicepresidente por si acaso. Llamo a la vicepresidenta económica, que además había estado en Washington, me dice, este tema lo lleva directamente el presidente del gobierno. Joaquín sabe muy bien que en aquel momento una parte de la sociedad española, una parte incluso del IBEX, podríamos decir, era partidaria de la intervención y que había una opinión generalizada a favor de la intervención. Pero por otro lado, pues había una visión de que, uno, probablemente la intervención era tal cantidad de dinero e iba a precipitar una fragilidad adicional tan importante que era un proceso difícil de controlar. Y segundo, que planteaba una gran interrogante sobre el euro y el futuro del país. No es lo mismo intervenir una hormiguita que un país de este tamaño, ¿no? Y está en el libro, y acabo, la reacción del presidente Rajoy fue, tú te vas a Berlín, presidente, yo me voy a Berlín, pero yo no pinto nada en esto, yo quiero seguir unas instrucciones y vamos a ponernos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, pero entonces surgió un problema importante, también un problema muy razonable de otras personas que había en ese entorno, que decían, si reconocemos que necesitamos ayuda y marcamos una cifra, y esa cifra no es la que decimos nosotros, hay vencimientos de deuda inmediatos, eso puede provocar definitivamente la desconfianza, y si hay un episodio de deuda y no renovamos, se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Y mi argumento fue, es verdad, pero si no hacemos nada, probablemente tampoco podamos renovar los siguientes vencimientos y haya un episodio de liquidez. Como yo soy gestor, prefiero anticiparte, hacer y arriesgar que no hacer. La llegada a Berlín fue por minutos, la conversación con Merkel, comprarlo está en el libro, y la verdad es que yo siempre he sentido profunda admiración por una persona, canciller alemana, con responsabilidades europeas, que tenía que tomar una decisión importante sobre una información de un país que no es el suyo, de unas personas que no eran sus ciudadanos y unas instituciones que desconocía. Pero, por supuesto, el presidente Rajoy y la Chancellor Merkel, y también, como me dijo alguien en esos días, Obama y Estados Unidos, claramente tenían una posición, un mood muy
favorable a buscar una solución para esa parte del sistema financiero español y, por lo tanto, darle viabilidad al euro, cuando los sistemas, que luego ya estamos implantando, de unión bancaria, no proveían de la solución. Fue una conversación muy tensa, muy seria, muy dura y que acabó muy bien y con sonrisas, sin abrazos. Os voy a pedir máxima brevedad. Es interesantísima la anécdota y yo lo que te voy a contar es que de lo que se ha enterado, porque yo no pertenezco al club de Bilderberg, yo puedo contarlo. Sí. Fue el presidente de Siemens el que le contó a Angela Merkel que tú podías explicarle perfectamente cuál era la crisis financiera en España. De eso nos hemos enterado. Yo no lo sé. Tú no lo sabes, y Joaquín tampoco, pero yo lo cuento. Hay una cosa que tiene razón Joaquín, y es que hay una visión. Yo entiendo cuál es tu propósito a la hora de escribir el libro, porque efectivamente a los banqueros les ha caído de todo en este tiempo, incluso ayudas, pero les ha caído de todo. Y claro, tú defiendes que efectivamente aquí hay que tener una mirada un poco más moderada y considerando todos los aspectos y equilibrada. Pero es verdad que hubo cosas, es difícil explicar a la gente cuando le han vendido preferentes, obligaciones preferentes, acciones de bancos que prácticamente desaparecieron o fueron nacionalizados, cuando la red comercial ha estado vendiendo productos que ni siquiera los salvajes capitalistas de Wall Street consideran presentables. ¿Qué le decimos a la gente que sigue pensando que la banca se ha portado muy mal en estos años? Que algunos lo hicieron, que eso amerita sanciones. Las sanciones, por supuesto, son sanciones sociales o sanciones mercantiles o sanciones de gestión o sanciones administrativas o sanciones penales. Pero de la misma manera que hay que decir que hay una parte del comportamiento de una parte del sistema, y si quieres podemos entrar además en la causa última que incendió la práctica de comercialización de preferentes, también hay que decir que ha habido otras entidades financieras que no han causado ningún problema y que por lo tanto no es higiénico, no es racional, aunque yo lo comprendo, lo que dices, y por lo tanto, comprendiéndolo, pues hay que hacer examen de conciencia y hacer deberes para que nunca más se vuelva a repetir, pero que en un análisis frío, objetivo y con cierta distancia, adscribir la patología de determinados problemas, aunque sea de una parte importante del sistema, a todo el sistema o a toda la profesión o a todas las personas que trabajan en el mismo, contribuye poco a arreglar los mismos. Entonces, compro la afirmación. Yo creo que el problema más importante del sistema financiero sigue siendo hoy un problema de tipo reputacional. Lo fue de una parte del sistema de solvencia y de liquidez, pero hemos aprendido mucho en la crisis otra vez y creo que hemos mejorado infinitamente. Queda una parte de los deberes por hacer en Europa, pero el tema reputacional y la fragilidad en el funcionamiento de la sociedad que lleva aparejado, que es un riesgo, costará mucho levantarla, porque el daño producido ha sido mucho. Vamos a las preguntas del público.